Bienvenidos al servicio de adoración a Dios del primer día de la semana. Gracias le damos al Señor porque nos permite tener salud para estar aquí el día de hoy, para servirle y adorarle este primer día de la semana que es el día del Señor. El título de la lección del día de hoy es Ciudadanos. Si llegamos a la ciudad de Chicago y vemos aquellos edificios enormes y nos preguntamos, ¿qué habrá aquí 50 años de ahora? En 50 años, ¿qué sucederá en este lugar? ¿Habrá edificios más grandes? ¿La grandeza de esta ciudad será más grande? ¿O se verán escombros y destrucción en 50 años más? Sabemos bien que con una bomba nuclear todo esto se termina, sería destruido. Y sabemos que la gente día y noche trabajan para lograr una bomba tan poderosa. Pero ¿cuál de los dos será? ¿Habrá una grandeza más grande? ¿Habrá más edificios de 150 pisos? ¿O habrá ruina y habrá escombros? Pero lo importante es cómo es que Dios quiere que yo vea esta última posibilidad. La posibilidad de que habrá destrucción, que habrá ruina. ¿Querrá Dios que yo la vea con terror y con espanto? ¿O cómo es que un cristiano debe ver esto? Veamos que los primeros cristianos esperaban la destrucción de Jerusalén. Abran sus Biblias al libro de Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 y versículo 2. El Señor hablándoles aquí en el Mateo capítulo 24 versículo 2 les dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada en Jerusalén. ¿Cómo crees tú que aquellos que le escucharon vieron este evento? Creerás que lo vieron con espanto, con un terror absoluto de que iba a haber una destrucción. Sabemos que también se anticipó la ruina del Imperio Romano en el libro de Apocalipsis. Pero nuestro enfoque el día de hoy es en cuál fue la actitud de los primeros cristianos frente a la destrucción que iba a venir, aquella destrucción que estaba siendo pronosticada hacia ellos. ¿Cómo es que ellos reaccionaron? Sabemos que ellos esperaban esta destrucción, pues así se los había dicho el Señor. Sabemos que la actitud de los primeros cristianos quizás fue tristeza. Tristeza sí, pero no desesperación. Porque más que nada hubo anticipación del triunfo final. No solamente se les advirtió de la destrucción, sino que hubo una anticipación de que iba a haber un triunfo. Y hay textos bíblicos que tratan de la actitud de cristianos frente a un juicio de Dios. Libro de Lucas capítulo 21 y versículo 34. Lucas capítulo 21 y versículo 34. El Señor les dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, teniendo cuidado de que todo esto no exista en nuestras vidas, pues aquel día iba a venir. Primera de Pedro capítulo 4 y versículo 7
Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 7. Nos dice: mas el día de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. La advertencia del Señor hacia los cristianos de aquel día. Pero la aceptación. Dios estaba permitiendo aquella destrucción. Dios les decía: no quedará piedra sobre piedra. Pero Dios tenía algo mejor para ellos. Si regresamos al libro de Lucas capítulo 21 y versículo 28, el Señor les dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Los judíos que les oprimían a los cristianos no iban a tener más poder. El reino iba a comenzar a extenderse con más fuerza. Iba a haber bendiciones espirituales. Pero las bendiciones espirituales vendrían después de la destrucción física. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo del 13 al 17. Y dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Alentaos los unos a los otros, dice el versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estas palabras de aliento, estas palabras de esperanza, que aún después de una destrucción, Dios estará con ellos. ¿Cómo es que los primeros cristianos pudieron aceptar los juicios de Dios? Tanto de la destrucción de Jerusalén como la destrucción del sistema romano. ¿Cómo es que ellos pudieron aceptar estos eventos? Lo aceptaban porque los primeros cristianos se consideraron ser de otro mundo. Tenemos en Filipenses capítulo 3 y versículo 20. Filipenses capítulo 3 y versículo 20. Y Filipenses capítulo 3 versículo 20 nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Lo aceptaban porque su ciudadanía no era de este mundo. Su ciudadanía estaba en los cielos. En Hebreos capítulo 11 nos habla de personajes que dejaron sus hogares, sufrieron toda clase de vituperio y sufrimiento por causa del Señor. Nos habla de Abraham, de Sara. Pero ¿cómo lo hicieron? Porque ellos anhelaban una vida mejor. Si abren sus Biblias al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 11
Hebreos capítulo 11, versículo del 13 al 16. Y dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los gestos dicen claramente, dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ellos anhelaban una vida mejor, una ciudadanía eterna en aquella ciudad que Dios iba a preparar para ellos. Si vemos en primera de Pedro capítulo 2 y versículo 11, Pedro nos dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Una vez más les dice que somos extranjeros, que somos peregrinos en este mundo de perdición. Y la idea de que eran extranjeros y peregrinos estaba en su mente. El día de hoy, al viajar a otros países, los cristianos están poco interesados en los problemas políticos y económicos de esos países en los que ellos viajan. No se preocupan sobremanera por ellos. No se preocupan de los problemas económicos que existen, la devaluación de su moneda de aquel país. Puede ser que sientan tristeza, especialmente si hay hermanos afectados en esos países, pero no se desesperan. Pero ¿sabe usted por qué no se desesperan? Porque en poco tiempo van a dejar ese país donde son extranjeros y peregrinos para volver a su país propio. Por eso no se preocupan. Y así es como los primeros cristianos vieron su estadía en este mundo. Sentían tristeza por los habitantes que se iban a perder. Pero no se desesperaban porque pronto ellos iban a partir de este mundo y iban a volver a su patria. Hay una sola tranquilidad que es apacible, una sola tranquilidad que es confiable, una sola seguridad que es sólida, firme y nunca cambia. Y esa es retirarse de las distracciones del mundo y poner nuestra confianza en la tierra firme, en la salvación, levantando los ojos de la tierra al cielo. En aquel tiempo de los primeros cristianos, los romanos acusaron a los cristianos de apartarse de la política, apartarse de las diversiones, apartarse del estilo de vestirse de aquel día. ¿Cree usted que el mundo podría acusarle a usted de esto? ¿Creeremos que nosotros estamos tan apartados del mundo como los primeros cristianos? Que no estamos preocupados en nada por las modas, que no nos preocupan las diversiones, los afanes de este mundo. Me preocupa mucho el afán por la moda, la música, las películas mundanas, y esto es lo que veo en otros, que jamás se les podría acusar de ser apartados de las cosas de este mundo. Pero no solamente me preocupo al ver
este enredo con el mundo, entre otros. Yo lo veo en mi misma persona. A veces estoy demasiado metido en las preocupaciones de este mundo. Pero ¿por qué estamos demasiado pegados al mundo en comparación con los primeros cristianos? ¿Será porque no sufrimos como ellos sufrieron? Veamos algunos textos que demuestran cómo ellos en realidad sufrieron. Aquí en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo del 12 al 13. Nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. No se sorprendan de las pruebas de fuego que están teniendo el día de hoy, porque algún día se gozarán en la gloria de nuestro Señor. Tenemos las cartas a las 7 iglesias de Asia en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10. Tenemos la carta a Esmirna. En el capítulo 2, versículo 10, se le dice a Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Mas les dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sabemos que el Señor promete paz después de la tormenta. No temas en nada lo que vas a padecer, les dice. El versículo 13 de Apocalipsis, hablándole a la iglesia en Pérgamo, le dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Donde mora Satanás, serán probados hasta la muerte. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, que él fue apedreado, fue golpeado, fue torturado, pero siguió firme en la fe. Tenemos a Esteban, el primer mártir de la Biblia, el cual fue apedreado y muerto. Un poco más tarde, después, les cubrían con chapopote, con brea, y les prendían fuego a los cristianos para servir como antorchas en las fiestas. Sabemos que les echaron a los leones y a otras fieras. ¿Cree usted que sufriendo de esta manera iban a estar enamorados de este mundo? Ellos estaban contentos con ser ciudadanos de otro mundo. Al contrario, nosotros el día de hoy, nosotros estamos muy cómodos. El materialismo nos afecta mucho. Es difícil señalar el materialismo. El dinero no es malo en sí. El pecado es el amor al dinero, confianza en el dinero. Y muchos hemos cruzado esa línea. ¿Por qué? Porque amamos la seguridad que nos da ese dinero. Pero veamos lo que Mateo capítulo 6, versículo del 19 al 21 nos dice. El Señor nos habla acerca de el dinero. Versículo 19 al 21 nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan,
sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La confianza en el dinero es letal. Estamos cómodos, tenemos lujos, tenemos lavadoras, tenemos lavaplatos, tenemos televisores, tenemos videojuegos, tenemos aire acondicionado. Y aunque todo esto no sea pecado en sí, cuando estamos cómodos, es cuando estamos más tentados a olvidarnos de Dios. Si regresamos al Antiguo Testamento, al libro de Deuteronomio capítulo 8 y versículo del 11 al 14. Deuteronomio 8 del 11 al 14. Y dice así: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacíes y edifiques buenas casas y que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cierto, cuando estamos más cómodos, es cuando somos tentados a olvidarnos de Dios. Estamos el día de hoy muy ocupados para pensar en las cosas de Dios. No somos de otro mundo muchas veces, porque estamos felices y cómodos en este mundo. Pero veamos los resultados de no ser de otro mundo, sino de fijarse demasiado en este. Cuando los hombres se alejan de Dios, piensan menos en Dios, confían menos en Él. Hagamos una prueba. Vayamos al libro de Gálatas, Gálatas capítulo 5. Libro de los Gálatas, capítulo 5, y leeremos del versículo del 19 al 21. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hagamos un examen personal. ¿Cuántas de estas cosas existen en nuestra vida el día de hoy? Y luego nos preguntamos, ¿por qué tanto divorcio en la iglesia? ¿Por qué los maridos y las esposas no se llevan bien? ¿Por qué hay problemas con los hijos? ¿Por qué los hermanos pelean? Y la contestación es que estamos demasiado atados a este mundo. No nos vemos como peregrinos y extranjeros de otra esfera, porque estamos bastante cómodos en esta esfera que es este mundo. Pero Santiago nos exhorta. Veamos el libro de Santiago, capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo del 1 al 4. Santiago nos dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos
entre vosotros, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codicias y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y yo te pregunto, ¿eres tú enemigo del mundo o eres amigo del mundo? El día de hoy tenemos el evangelio social, aunque es un término inventado por los estudiantes de la religión. Hace unos 200 años en este país, cuando casi todos los habitantes eran pobres, la región se enfocaba nada más en el cielo y pensaban de esta manera. Cantamos un himno que precisamente dice esas palabras: hay un mundo feliz más allá. Y el himno continúa diciendo: donde mueran los santos en luz. Pero en la última parte del siglo XIX llegó una etapa de prosperidad en este país. Llegó a ser no tan de moda hablar del cielo, la vida venidera, sino hubo más énfasis en esta vida. Al cambiar este enfoque en la gente, las iglesias cerraron las puertas. No cambiaron el énfasis de su trabajo. En vez de hablar del cielo, comenzaron a hablar de mejorar la vida de aquí y la vida de ahora. Las iglesias dejaron de ser organizaciones espirituales en ese punto y llegaron a ser sociales. Hubo un activismo social en contra del racismo, de la pobreza, de las diversiones sociales, de las clases para preparar ropa, leer, ejercicios. Y yo les pregunto, ¿estas cosas son malas? No. Pero no fueron el énfasis de las iglesias en la Biblia. En la Biblia el énfasis era prepararse para la vida venidera. Pero el evangelio social nos dice otra cosa. Nos dice: mejora la vida aquí, porque no sabemos de la vida más allá. Y hoy, cuando las iglesias se enredan en el evangelio social, se enredan en la política, abren clínicas médicas, escuelas para aprender a leer, quieren alimentar a todo mundo, llegan a ser de este mundo y no de otro mundo. La mejor forma para mejorar la vida aquí es ayudar a otros, ayudarles a ver que este no es nuestro hogar permanente, sino que tenemos que buscar aquel que viene, porque así sabrán de dónde son y a dónde van, y tendrán esperanza en medio de las dificultades. Así servirán a otros para imitar a Cristo y poder llegar al cielo. Pero la clave para mejorar la vida aquí es que sepan entender que somos ciudadanos de otro mundo y no de este mundo. ¿Cómo mejorarnos? ¿Cómo cambiar nuestro enfoque para ser en verdad de otro mundo? ¿Será que tenemos que sufrir como aquellos del primer siglo? ¿Será que tenemos que procurar que la gente nos persiga? ¿Será que tenemos que buscar pleitos con otros? No. Pero sí debemos compartir con el sufrimiento de otros. Hay que compartir tiempo
con las hermanas ancianas, darles tiempo, ayudarles. Es bueno viajar a lugares donde hay hermanos pobres para ayudarles. Esto puede ser una bendición para los que sufren. Y ellos serán una bendición para ti. Porque al compartir con los que sufren, llegamos a ver a este mundo tal como es. Hechos 20:35 nos dice que es más bienaventurado dar que recibir. Al ser bienaventurado el dar, recordamos que lo que tenemos no es nuestro. Al dar bendecimos a otros y nosotros mismos somos bendecidos. Si sacrificamos algo de este mundo que no es tan importante, porque si sacrificamos aquello, haremos tesoros en el cielo, así como nos lo dice la palabra. Hay cosas más importantes en esta vida, pero no hay cosa más importante que pasar más tiempo con hermanos hablando de las cosas de Dios. Tenemos un texto clave, libro de Hechos capítulo 2, libro de los Hechos capítulo 2 y versículo 46. Este texto nos dice así: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estar en cada reunión que sea posible es importante. Estar en la casa orando y cantando es una cosa que debemos hacer siempre. Ver al mundo tal como es. Pero ¿cómo es que los cristianos debemos mirar al mundo? Para cristianos, el mundo es un lugar de gozo espiritual cuando están con Cristo. Pero hermanos, aún con Cristo, este mundo es un lugar de sufrimiento y de dolor físico. Y lo único que nos consuela es saber que este mundo no es nuestro hogar permanente. Debemos vernos a nosotros mismos tal como somos. ¿Y qué es lo que somos? Somos peregrinos y somos extranjeros aquí en este mundo. No somos de aquí. Filipenses 3:20 nos lo ha dicho. Nuestra ciudadanía está en el cielo y no en este mundo. Si recordamos este hecho, el hecho de que nuestra ciudadanía esté en el cielo, seremos bendecidos. Tendremos una ancla firme frente a las tormentas de la vida. Aun si logran echar una bomba nuclear en medio de donde vivimos, aun si hay mucha enfermedad en el mundo, sabemos que pronto partiremos de aquí y lo podremos soportar. Estaremos felices aquí, tendremos perspectiva, sabemos de dónde somos y a dónde vamos. Tenemos la promesa de que pasaremos la eternidad con Dios en nuestro hogar. Y yo te pregunto, ¿de dónde eres tú ciudadano? Si vives solamente para el mundo, si eres de aquí, jamás tendrás la satisfacción con tu vida. El mundo tiene altibajos y pronto pasará. Y yo te pregunto, ¿por qué no ser ciudadano del cielo? Como último pasaje, veamos el libro de Romanos capítulo 6. Romanos
capítulo 6, versículos 3 y 4. Y dice así: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Usted puede tener esta vida nueva el día de hoy. Usted puede obedecer la palabra. Ya ha escuchado el mensaje. Necesita usted creer en ese mensaje. Necesita usted arrepentirse de sus pecados y confesar su fe en Jesucristo, bautizándose para el perdón de sus pecados, obedeciendo así los mandamientos del Señor. Estos son los pasos a seguir y estas son las instrucciones del Señor de acuerdo a su palabra. Si tiene usted preguntas sobre este tema bíblico o quiere usted estudiar más de la Biblia para conocer la verdad escrita, tenemos estudios de la Biblia los jueves a las 7 de la noche. O quizás está usted interesado en un curso por correspondencia. En ese caso, comuníquese con nosotros al teléfono área 219, teléfono 228-1923 y solicite el curso por correspondencia. O visítenos en nuestro lugar de reunión, Iglesia de Cristo, en el 2133 de la calle 169, en Hammond, Indiana. Tenemos servicio de adoración a Dios el domingo a las 3 de la tarde y tenemos estudio bíblico todos los jueves a las 7 de la noche. Y todos son bienvenidos a estudiar la palabra de Dios. Esperamos oír de usted pronto. Que el Señor los bendiga.